Silencio. Envolvió la tierra como un manto antiguo, tejido con polvo de estrellas y ecos de siglos pasados. Antes del amanecer, todo se detiene. El cielo sobre las interminables estepas aún es azul oscuro, pero al este, un rayo de luz fantasmal, apenas perceptible, ya brilla. El aire está quieto, como si contuviera la respiración, anticipando los cambios venideros. Este es el momento en que el tiempo parece ralentizarse, solo para volver a ponerse en movimiento al instante siguiente, arrastrando consigo naciones y eras enteras. ¿Quiénes son estos jinetes fantasmales cuyas sombras se han deslizado por estas llanuras desde tiempos inmemoriales? ¿Qué fuerzas los movieron, dejando solo ecos en piedra y oro? El horizonte aquí es más que una simple línea que divide el cielo y la tierra. Es una promesa infinita, un camino sin fin. En esta inmensidad, donde el viento susurra los secretos de milenios, han nacido y muerto civilizaciones, pero una ha dejado una huella particularmente vívida, aunque enigmática. Intenta imaginar estas tierras mucho antes de que la historia girara a toda velocidad. Imagina un mar infinito de hierba, mecido por el viento, aparentemente infinito como la eternidad misma. El sol que sale sobre esta extensión la tiñe de tonos dorados y carmesí, despertando la vida tras una noche larga y fría. Fue aquí, en este gran aliento de las estepas, donde nació la historia de un pueblo cuyo nombre se convirtió en sinónimo de fuerza, libertad y energía desenfrenada. Surgieron de las profundidades del tiempo, como si fueran creaciones mismas de esta naturaleza salvaje y primordial. Nadie puede decir con certeza de dónde vinieron, qué tierras vieron antes de que sus caminos los llevaran a través de estas vastas extensiones. Su historia no está escrita en tablas de piedra, perdura en leyendas, en hallazgos arqueológicos, en intrincados diseños grabados en oro. Eran un pueblo que no construyó ciudades de piedra, sino que su fuerza residía en su movilidad, en su inseparable conexión con el caballo y las vastas extensiones. Era una época en la que el mundo aún guardaba sus secretos, en la que cada amanecer podía traer tanto grandes regalos como duras pruebas. La tierra respiraba, y con ella sus habitantes, percibiendo con sensibilidad los más mínimos cambios en el ritmo de la naturaleza. En este gran y eterno movimiento de los vientos esteparios, en esta inmensidad donde el horizonte siempre se extendía, nacieron aquellos que hoy llamamos esquitas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Guerreros, artistas, comerciantes, chamanes, o todo esto junto, entretejido en un patrón único y singular? Su aparición en el escenario histórico fue como un amanecer repentino pero majestuoso. No pidieron estar en esta tierra, simplemente llegaron, conquistándola con su espíritu y su fuerza. Su mundo era un mundo de caballos, un mundo en constante movimiento, donde el hogar estaba donde quiera que la manada se detuviera. Era una vida llena de peligros, pero también llena de libertad, donde cada día era un nuevo desafío y cada atardecer la promesa de un nuevo día. Imaginen esta escena, la estepa interminable bañada por los primeros rayos de sol. El aire aún es fresco, pero el calor ya se acerca. A lo lejos se oye el resonar acompasado de los cascos, un sonido que se convertirá en una luz guía para las generaciones venideras. No es solo un sonido, es el aliento de las estepas, el pulso de la vida de un pueblo inextricablemente ligado a estas vastas extensiones.
formaban parte de esta tierra, y la tierra formaba parte de ellos. Y así, en este amanecer, en este despertar de la naturaleza, emprendemos nuestro viaje hacia la comprensión. Intentamos discernirlos a través del velo del tiempo, comprender sus motivos, su cultura, su lugar en la gran corriente de la historia. Eran un misterio que milenios han intentado desentrañar, pero cada nueva respuesta suscitaba aún más preguntas. ¿Quiénes eran estos esquitas cuyo aliento aún se siente en el viento de la estepa? El viaje del nómada no consiste simplemente en ir del punto A al punto B, es la esencia misma de la existencia, un movimiento perpetuo en el que el horizonte se convierte en el único hogar. Imagina un mar infinito de hierba meciéndose con el viento como un ser vivo. El sol, a veces abrazando suavemente, a veces abrazando sin piedad, crea un juego de luces y sombras en las vastas extensiones. Y en esta grandeza de la naturaleza, en esta inmensidad, nace y vive el escita. Su mundo no estaba limitado a muros de piedra ni a una vida sedentaria. Las estepas eran su dominio, y sus senderos los caminos trazados por millones de cascos. Un caballo era más que un simple medio de transporte. Era una extensión del alma, un fiel compañero en un viaje eterno. Cada golpe de casco en el suelo, cada resoplido, cada suspiro de un animal cansado, todo esto era la música de sus vidas, una sinfonía compuesta por la naturaleza misma. El aliento de las estepas les llenaba los pulmones, el viento les azotaba el cabello, y las estrellas en lo alto eran su única brújula. La noche caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados. La luz del fuego proyectaba sombras inquietantes en los rostros de los guerreros reunidos. Sus miradas estaban fijas en la distancia, en la oscuridad, donde podría acechar el peligro, o quizás incluso nuevas tierras repletas de caza y oportunidades. La vida de un nómada requería una vigilancia constante, una resistencia increíble y una profunda comprensión del mundo que lo rodeaba. Entendían el lenguaje del viento, leían las huellas en el suelo y predecían el tiempo a partir de las nubes. Cada miembro de la tribu, desde la infancia hasta la vejez, desempeñaba un papel en este complejo pero armonioso mecanismo. Los niños aprendían a montar antes de aprender a caminar, y las mujeres eran jinetes tan hábiles como los hombres, cuidando el fuego del hogar y criando a los futuros guerreros. Sus hogares eran yurtas, ligeras y robustas, que se armaban y desarmaban rápidamente. Seguían los rebaños, las estaciones, la eterna llamada de los nuevos pastos. Era una vida en movimiento, una vida donde el concepto de hogar se expandía hasta abarcar todo el horizonte visible. Sus posesiones eran móviles, su riqueza residía en su ganado, sus armas, su libertad. Pero esto no significaba falta de orden ni de leyes. La sociedad escita estaba estrictamente organizada, con jefes y reyes cuyo poder residía en la fuerza, la sabiduría y el respeto de sus compañeros. Sus decisiones determinaban el destino de tribus enteras, su valentía inspiraba a guerreros y sus enterramientos, majestuosos túmulos, aún conservan los secretos de su poder. En este movimiento incesante, bajo este cielo insondable, se forjó el carácter único de los esquitas. No eran simples nómadas salvajes, como a veces se les retrataba. Eran un pueblo con profundas raíces, una rica cultura y una cosmovisión única.
Su conexión con la tierra era inquebrantable, y su respeto por la naturaleza ilimitado. Cada amanecer traía nuevos desafíos, cada atardecer nuevas reflexiones. El camino no era fácil, pero era suyo. Un camino donde cada paso los llenaba de significado y cada prueba los fortalecía. Su historia no es una de conquistas e imperios en el sentido tradicional, sino una historia de vida, de libertad, de eterna lucha hacia un horizonte que siempre los llama. Se movían como el viento, como el agua, como manadas de animales salvajes, obedeciendo sus propias leyes internas y los ritmos de la naturaleza. Su vida era inseparable del movimiento, del camino, de la sensación de espacio. Y en este movimiento, en esta vida nómada, encontraron su lugar en el mundo, su propósito. Imagina una caravana avanzando lentamente por la estepa. El sol se pone, tiñendo el cielo de colores intensos. Solo se oye el rítmico repiqueteo de cascos, el susurro de la ropa y voces quedas. Estos son los esquitas, siguiendo su camino, llevando consigo su cultura, sus tradiciones, el aliento de las estepas. Su hogar está donde están sus caballos, su familia, su tribu. El horizonte es su punto de referencia eterno, su camino infinito. Llega una época en la que el bronce cede el paso al hierro, y el oro deja de ser un simple adorno para convertirse en símbolo de poder, una medida de valor. Esta es la edad de oro del armamento escita, una época en la que la gloria y la maestría militar alcanzan su apogeo. En manos de los guerreros escitas, las armas se convierten en una extensión de su voluntad, un instrumento que forja el destino de su tribu y su pueblo. Imagina el brillo del bronce pulido, la pesadez de las puntas de flecha, el filo de las espadas forjadas en los hornos de las forjas escitas. No son simples armas asesinas, son obras de arte, elaboradas con increíble destreza y una profunda comprensión de su propósito. Cada hoja, cada hacha, cada punta de lanza encarnaba poder, precisión y belleza. Los escitas eran arqueros inigualables. Sus complejos arcos compuestos se curvaban con una fuerza increíble, lanzando flechas capaces de perforar las armaduras más resistentes. Esta era un arma que requería no solo fuerza física, sino también una destreza asombrosa y reacciones ultrarrápidas. Las flechas, con puntas especiales, infligían la muerte a distancia, permitiendo a los escitas luchar sin ser alcanzados por el enemigo. Estas flechas, con sus características puntas trilobuladas o en forma de hoja, eran tan numerosas que podían literalmente enterrar al enemigo. Pero su fuerza no se limitaba al arco. El armamento pesado también desempeñaba un papel importante. Espadas poderosas como el aquinaques, una espada corta y ancha, eran ideales para el combate cuerpo a cuerpo y los ataques rápidos a caballo. Era un símbolo de poder y honor militar, un arma transmitida de generación en generación. Hachas pesadas y mazas, capaces de perforar armaduras, también formaban parte del arsenal de los guerreros escitas, preparados para cualquier eventualidad. El oro, este metal precioso, desempeñaba un papel especial. Adornaba las armas, haciéndolas no solo letales, sino también majestuosas. Las monturas de oro en las empuñaduras de las espadas, los elementos de oro en los carcajes, las decoraciones de oro en los yelmos, todo ello indicaba el estatus de su propietario, su riqueza y sobre todo su destreza militar. El oro no era solo un símbolo de riqueza, sino también evidencia de victorias y trofeos obtenidos en batalla.
El valor militar era la piedra angular de la sociedad esquita. Un joven guerrero debía demostrar su valentía realizando una hazaña heroica, capturando la cabeza de un enemigo o abatiendo a uno en batalla. Solo entonces podía ser considerado un miembro de pleno derecho de la sociedad, digno de portar armas y reclamar respeto. Este sistema de valores moldeó generación tras generación de guerreros intrépidos, dispuestos a luchar por su tierra, su honor y su tribu. Las armas estaban inextricablemente ligadas al caballo. Jinete y corcel eran uno solo. Cargas rápidas, fintas, ataques sorpresa. Todo esto era posible gracias a la destreza de los escitas como jinetes y a su habilidad para blandir armas a todo galope. Imaginen un torbellino barriendo la estepa, el brillo del acero, los gritos de los guerreros, el repiqueteo de los cascos. Este era un ejército temido y respetado. Sin embargo, incluso en esta época dorada, cuando las armas escitas inspiraban admiración, también existían aspectos más pacíficos. El comercio con los pueblos vecinos, especialmente los griegos, trajo nuevos materiales y tecnologías al mundo escita. Los artesanos griegos, a su vez, quedaron impresionados por el arte y el espíritu guerrero escitas, inspirándose en ellos para sus propias creaciones. En aquella época, los escitas no eran solo nómadas, sino una fuerza formidable, capaz de desafiar incluso a imperios poderosos. Su organización militar, su disciplina, su devoción a sus líderes, todo esto los convertía en un adversario peligroso. Las armas en sus manos no eran solo herramientas, sino una extensión de su voluntad, su espíritu, su ansia de libertad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, dejando solo el destello del día que se desvanecía, los guerreros limpiaban y preparaban sus armas para nuevas pruebas. Cada espada, cada arco, cada escudo albergaba historias de batalla, relatos de coraje y derrota. Y en este silencio, saturado solo por el susurro del viento estepario, se podía percibir el poder acumulado durante siglos, una fuerza que volvería a revelarse plenamente. Era una época en la que el arte de la guerra y el arte de la vida eran inseparables, en la que las armas no solo eran un medio de defensa, sino también la encarnación de la esencia misma de la existencia escita. Así, con el brillo dorado de sus espadas y el filo de sus flechas, los escitas escribieron su historia, dejando una huella imborrable en los pueblos que encontraron. Su valor militar y dominio de las armas se convirtieron en leyendas transmitidas de generación en generación, un recordatorio de su fortaleza y su inquebrantable voluntad de victoria. El silencio que precede al cambio siempre parece particularmente profundo. El tiempo, como si contuviera la respiración, se prepara para retomar su ritmo, y en esta pausa nacen nuevas formas, nuevos significados. El arte escita es precisamente un suspiro así, congelado en metal y piedra. El aliento de las estepas capturado en intrincados patrones. No era simplemente decoración, era la esencia misma de su mundo, un espejo de su alma. En medio de las vastas extensiones, donde el horizonte se fundía con el cielo y el viento reescribía las dunas de arena, nació una estética única. Era un estilo animal, un lenguaje comprendido por todos los que vivían en armonía con la naturaleza. Daba vida a imponentes ciervos, con sus astas ramificadas como copas de árboles, felinos veloces, listos para abalanzarse, y aves rapaces planeando sobre la tierra. Estas imágenes no eran simples copias de la naturaleza salvaje.
eran su encarnación, su espíritu, destilado a través de la pasión y la fuerza de los nómadas. Imaginen una placa de oro hallada en uno de los túmulos funerarios reales. Representa una maraña de animales entrelazados. Cada curva, cada línea transmite energía, tensión, una lucha por la vida. No es una imagen estática, es un instante congelado en perpetuo movimiento. Leones luchando con grifos, ciervos con la cabeza inclinada, aves con picos depredadores. Todos estos son símbolos de fuerza, poder y una conexión con el más allá. Los artesanos trabajaban el metal, oro, bronce, plata. Sabían cómo impartirle flexibilidad y ductilidad, dándole vida bajo sus manos. El oro, tan brillante, tan radiante, era ideal para representar fuerza y majestuosidad. Se usaba no solo para joyería, sino también para piezas de arneses de caballos, armas y ropa. Cada objeto era una obra de arte, con la huella de la cosmovisión esquita. La piedra también sirvió de lienzo para su creatividad. Las estelas, decoradas con tallas e imágenes de personas y animales, se alzaban en las extensiones esteparias como guardianes silenciosos que preservaban la memoria del pasado. Eran más que simples monumentos, eran mensajes para sus descendientes, señales de su presencia, testimonios de su vida y fe. El espíritu nómada se evidenciaba en cada detalle. La aversión al espacio vacío, el deseo de plenitud y dinamismo, todo ello se reflejaba en su arte. El estilo animalista estaba lleno de movimiento, incluso plasmado en piedra o metal. Cada figura parecía lista para saltar, cada línea rebosaba vida. Este arte no solo era estéticamente agradable, sino también funcional. Las joyas servían como amuletos, símbolos de estatus y signos de pertenencia a un clan o tribu en particular. Contaban historias sobre dioses, héroes y mitos que eran parte integral de la cultura escita. El estilo animal transmitía una profunda conexión con el mundo natural, con su poder primigenio. Los escitas se consideraban parte de este mundo, sus hijos, sus guerreros. Su arte era una forma de expresar esta conexión, esta armonía, esta realidad a veces cruel, pero siempre hermosa. Cuando el viento soplaba por la estepa, susurrando la hierba, parecía traer ecos de antiguas leyendas plasmadas en oro y piedra. Este era un arte nacido del movimiento, de la exploración constante, de una vida donde cada día era un reto y cada amanecer un nuevo comienzo. Y en este arte, tan vibrante y expresivo, vemos no solo artesanía, sino una profunda comprensión del mundo, reflejada en la eterna danza de las formas animales. El tiempo fluye, cambiando paisajes y destinos, pero el arte nacido del espíritu nómada perdura, recordándonos la fuerza, la belleza y la energía inagotable de las antiguas estepas. Permanece congelado en metal y piedra, esperando ser redescubierto para contar sus historias. Se abre ante nosotros un nuevo capítulo del mundo antiguo, donde la fe se entrelazaba con la vida, y el cielo y la tierra no eran simples elementos, sino seres vivos, llenos de misterio y poder. Los escitas, como muchos pueblos, extraían su comprensión del universo de la observación de la naturaleza. La inmensidad de la estepa, donde el horizonte se fundía con el cielo, era para ellos una fuente de inspiración y un espacio sagrado. El cielo, infinito e incomprensible, personificaba un poder superior, fuente de vida y luz. La tierra, fértil y generosa, era la madre, la nodriza, la que recibe y preserva.
Sus mitos, como el viento, se extendían por las vastas extensiones, narrando el nacimiento del mundo, la lucha entre el bien y el mal, y la relación entre héroes y dioses. Estas historias se transmitían oralmente, se entretejían en la trama de sus vidas y moldeaban su cosmovisión. Los dioses escitas no siempre tenían rasgos claramente antropomórficos como los griegos. A menudo se les representaba como fuerzas de la naturaleza, animales o entidades abstractas. El fuego, el sol, las tormentas, el viento, la tierra misma, todos podían ser encarnaciones de lo divino. Imaginen una tarde en un campamento esquita. Las hogueras proyectan sombras danzantes sobre las yurtas y el aire se impregna del aroma a humo y carne asada. En el centro del círculo, bajo un vasto cielo estrellado, un anciano o chamán comienza su relato. Su voz, como el susurro de la hierba esteparia, transporta a los oyentes a un mundo donde la tierra respira y los cielos hablan. Habla de una deidad celestial cuyo poder otorga fertilidad y luz, y de una diosa de la tierra cuya sabiduría y cuidado preservan la vida. Quizás habla de un gran antepasado, cuya alma habita en cada brizna de hierba, en cada piedra. Los chamanes ocupaban un lugar especial en la sociedad escita. Eran intermediarios entre el mundo humano y el espiritual. Sus rituales, danzas y canciones tenían como objetivo establecer una conexión con lo divino, sanar y predecir el futuro. Los chamanes podían entrar en trance y viajar a otros mundos donde obtenían el conocimiento y el poder necesarios para proteger a su pueblo. Sus vestimentas, a menudo adornadas con plumas, y su pandereta, que producía sonidos encantadores, creaban una atmósfera de actuación mística que envolvía a los presentes en una sensación de asombro y anticipación. Imaginen a un chamán, vestido con pieles de animales, con el cabello trenzado y adornado con amuletos de hueso. De pie junto a un fuego sagrado, con los ojos cerrados, su cuerpo temblando al ritmo de un tambor. Escucha las voces de sus antepasados, ve señales ocultas a la gente común. Sus movimientos extáticos, sus invocaciones a los espíritus, todo esto formaba parte de un complejo ritual diseñado para asegurar el favor de los dioses y los espíritus. El viento parecía aquietarse, escuchándolo. El culto a los antepasados también desempeñaba un papel importante. Las almas de los muertos eran consideradas guardianas del linaje familiar, protectoras de todo mal. Los kurganes, esos majestuosos túmulos que vemos hoy, no eran solo tumbas, sino también santuarios, lugares donde los vivos podían comunicarse con los fallecidos. En estos entierros, entre oro y armas, descansaban quienes gobernaron, lucharon y vivieron. Y sus espíritus, creían los escitas, seguían influyendo en el mundo de los vivos. Sus creencias no admitían dogmas rígidos, más bien eran un sistema vivo y dinámico, estrechamente conectado con los ritmos de la naturaleza y los ciclos de la vida. El sol, al salir cada mañana, traía esperanza. La luna, con sus cambios de rostro, les recordaba la impermanencia y el movimiento eterno. Las estrellas, centelleando en la noche, eran faros que indicaban el camino de los espíritus. El cielo, como una gran morada abovedada, era el receptáculo de poderes superiores. Su inmensidad inspiraba admiración. La tierra, que proveía cosechas y alimentaba rebaños, era objeto de reverencia y gratitud.
Este dualismo, esta unidad de cielo y tierra, impregnaba toda su cultura, desde su vida cotidiana hasta sus creencias más preciadas. La imaginación esquita rebosaba de imágenes de poder y belleza salvaje. Sus dioses podían ser tan formidables como una tormenta o tan generosos como el sol de verano. Sus mitos a menudo incluían escenas de lucha, caza y viajes a otros mundos. Esto era un reflejo de sus propias vidas, una vida llena de peligros, pero también de grandeza. También existían deidades más específicas asociadas con aspectos específicos de la vida. Por ejemplo, un dios de la guerra, cuyo poder se invocaba antes de la batalla, o una diosa de la fertilidad, cuya bendición se buscaba para sus rebaños y tierras. Estas deidades podían tener sus propios templos o bosques sagrados donde se realizaban rituales especiales. En su cosmogonía, en su comprensión del mundo, no había división entre lo sagrado y lo profano. Todo estaba imbuido de significado espiritual. Cada amanecer, cada atardecer, cada soplo de viento, todo transmitía ecos de lo divino. Vivían en armonía con estos ritmos, sintiéndose parte del gran e incesante ciclo de la vida. A veces, en momentos de excepcional silencio, cuando el viento amainaba y las estrellas brillaban con especial intensidad, se podía sentir cómo estas antiguas creencias cobraban vida. Era como si los espíritus de nuestros antepasados, los dioses de las estepas, susurraran sus historias a través de los siglos. Fue una época en la que la realidad y el mito se fusionaron, creando la atmósfera única del mundo antiguo. Comprender estas creencias nos ayuda a ver a los escitas no solo como guerreros o nómadas, sino como un pueblo profundamente conectado con la naturaleza, sus misterios y su poder. Su fe era un reflejo de sus vidas, sus aspiraciones, su lugar en un cosmos vasto e incomprensible. Y en esta reflexión podemos percibir un eco de aquellos tiempos antiguos, cuando el cielo y la tierra hablaban el mismo idioma y la gente escuchaba con asombro y reverencia. Se acercaba un cambio de era, como un soplo de viento sobre la interminable estepa. Lejos al oeste, más allá de las colonias griegas, comenzaba una nueva historia, llena de grandeza y desesperación. El mundo que conocían los escitas, un mundo donde el horizonte era su hogar y los caballos una extensión de sus piernas, estaba a punto de ser puesto a prueba. Era una época en la que la audacia de los nómadas chocaba con el poderío de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Persia, cuyos dominios se extendían desde la India hasta Asia Menor, volvió su mirada hacia el norte, hacia tierras donde la estepa parecía interminable. El rey Darío, un poderoso gobernante reconocido por su sabiduría y crueldad, reunió un vasto ejército. Sus barcos surcaban el Mar Negro, transportando a miles de guerreros con armadura y arcos cuyas flechas podían eclipsar el sol. Soñaba con anexar nuevas tierras a su imperio, subyugando a tribus que, según se decía, vivían en libertad y se negaban a reconocer la autoridad de los reyes. Darío creía en su misión, en su derecho a gobernar a todos los pueblos. Su ejército era como una ola que avanzaba, arrasando con todo a su paso. Pero los escitas no eran un pueblo fácil de someter. Eran hijos de la estepa, nacidos en la silla de montar, una vida de constante movimiento. Su fuerza residía en la unidad y en el conocimiento de su tierra natal. Conocían cada barranco, cada río, cada pradera.
Cuando les llegó la noticia de la llegada de los persas, un susurro resonó por la estepa, seguido de un grito amenazador. Los reyes escitas se reunieron en consejo, con rostros severos y una determinación ardiente en los ojos. Comprendieron que les aguardaba una batalla sin precedentes. El encuentro con los persas puso a prueba todo el estilo de vida escita. Darío, acostumbrado a luchar en las llanuras, donde su infantería podía formar una muralla impenetrable, se enfrentó a un enemigo que no resistía ni una sola línea. Los escitas emplearon tácticas nuevas y devastadoras para los persas. No entraron en batalla abierta, donde la fuerza numérica era decisiva. En cambio, se retiraron como sombras, dejando a los persas solos en las vastas extensiones. La caballería escita arrasó los campamentos persas como el viento, arrasándolos, robando ganado y sin dar tregua al enemigo. Estaban en todas partes y en ninguna a la vez. Sus flechas, hábilmente disparadas desde arcos curvos, dieron en el blanco, hiriendo a los guerreros persas antes de que pudieran siquiera alzar sus escudos. Cada golpe era rápido, preciso y mortal. El ejército persa, acostumbrado a las filas ordenadas y a los ataques frontales, se vio atrapado. Siguieron avanzando, pero el enemigo se escabulló, dejando tras sí solo una estela de polvo y una sensación de impotencia. Darío estaba furioso, su orgullo estaba herido. Envió mensajeros, exigiendo a los escitas que aceptaran la batalla, que lucharan como hombres. Pero los escitas solo se rieron de sus llamadas. Sabían que su fuerza no residía en luchar hasta la muerte, sino en sobrevivir, en preservar a su pueblo y su libertad. Jugaron con los persas como un gato con un ratón, debilitándolos, agotando sus recursos y frustrando sus esperanzas. Hubo momentos en que los persas intentaron tender una emboscada, en que intentaron acorralar a los escitas. Pero la estepa era aliada de los nómadas. Sabían dónde encontrar agua, dónde refugiarse del sol abrasador, dónde esconderse del enemigo. El ejército persa, inadaptado a tales condiciones, padecía sed, hambre y tensión constante. Su ritmo se ralentizó, su ánimo se debilitó. Uno de los reyes escitas, Hidantirso, envió a Darío un regalo inusual: un pájaro, un ratón, una rana y 5 flechas. El enviado explicó: si no pueden volar como pájaros, saltar por los pantanos como ranas y correr como ratones, entonces no podrán usar nuestras flechas. Esta audaz respuesta fue un desafío, una burla a la confianza en sí mismo del rey persa. Demostró que los escitas no tenían intención de someterse, que estaban dispuestos a defender su tierra hasta el final. Cada día de esta guerra estaba lleno de ansiedad y anticipación. Los guerreros persas contemplaban el horizonte infinito con creciente temor. Solo veían la estepa, y ésta les parecía un ser vivo, hostil e impredecible. El sonido del viento en la hierba alta ahora sonaba como un susurro amenazador, y el lejano ruido de cascos un presagio de fatalidad inminente. Darío, consciente de la desesperanza de su situación, comprendió que no podría conquistar a este pueblo. Su gran ejército, enfrentado a un enemigo esquivo y una naturaleza hostil, estaba destrozado. Decidió retirarse, dejando atrás sus ambiciones y a muchos soldados caídos. Este encuentro dejó una profunda huella en la historia. Los escitas demostraron que incluso el imperio más poderoso puede ser derrotado cuando se enfrenta a un pueblo unido por su anhelo de libertad y consciente de su tierra. Audacia contra imperio. En este enfrentamiento triunfó la libertad. Pero esta victoria tuvo un alto precio,
y nuevas amenazas se cernían en el horizonte, listas para cambiar el curso de la historia. Se acerca un cambio de era, como un soplo de viento en la estepa. Poder, túmulos reales, la grandeza de los gobernantes enterrada para siempre. La victoria sobre Darío, aunque duramente ganada, fue la semilla del cambio venidero. La gran horda, cuyos caballos habían pisoteado recientemente las llanuras persas, sentía ahora el peso de su propia grandeza. La fuerza esquita, revelada en la furia de la batalla, exigía una nueva encarnación. Y esta encarnación era visible en las colinas que se alzaban sobre las infinitas extensiones. Los túmulos reales. No eran simples tumbas, sino monumentos de una época, testimonios de un poder que se extendía mucho más allá del horizonte visible. Estos montículos de tierra, como gigantescos guardianes, custodiaban los secretos de siglos pasados. Bajo su protección yacían gobernantes cuyos nombres quizás se habían desvanecido de la memoria de generaciones, pero cuya influencia seguía sintiéndose. Aquí, en las profundidades de la tierra, sus caminos se extendían a la eternidad. Antaño, lideraron a sus tribus, tomando decisiones que determinaban el destino de miles. Ahora, su paz solo era perturbada por el susurro del viento y el paso de los arqueólogos que descendían con cuidado a las oscuras fauces de las tumbas. Dentro de los montículos, como cápsulas del tiempo, se conservaban vestigios de un antiguo esplendor. El oro, saqueado en innumerables campañas, brillaba tenuemente a la luz de las linternas. Las armas, antaño formidables, ahora yacían en silencio, pero su majestuosidad no había disminuido. Los caballos, fieles compañeros de los guerreros en la vida, los acompañaban al más allá, adornados con elaboradas mantas y bridas. Y junto a ellos había personas, guerreros, sirvientes, esposas, sacrificadas para servir a sus amos en el reino de los muertos. Estos entierros eran grandiosos. Reflejaban el concepto escita de la vida después de la muerte, la continuidad del poder y la grandeza. El rey, incluso tras abandonar el mundo de los vivos, seguía siendo rey. Su entierro pretendía demostrarlo, sellar su estatus para la eternidad. Por lo tanto, los túmulos contenían no solo objetos personales, sino también complejos funerarios completos, testimonio de riqueza y poder. Imaginen el momento en que se erigieron estos montículos por primera vez. La tierra tembló bajo los pies de miles de personas que la cargaban. Fue un acto de memoria colectiva, una forma de inmortalizar los logros del líder. Cada puñado de tierra arrojado sobre la cama del difunto era un homenaje, una promesa de recordar. Y ahora, siglos después, estos montículos siguen en pie, un recordatorio de que el poder, como la vida, tiene sus ciclos. Dentro de los montículos, en un silencio roto solo por la respiración de los exploradores, la historia cobraba vida. Cada objeto, cada hueso, contaba su propia historia. Los reyes escitas, cuyas vidas estaban llenas de movimiento, batallas y conquistas, encontraron paz aquí. Sus reinos, extendidos por vastos territorios, ahora estaban representados por estas silenciosas colinas. La grandeza de sus gobernantes, sepultada para siempre, se convirtió en parte del paisaje, parte de una historia que continúa hablándonos.
A veces, en las profundidades de estas tumbas, los arqueólogos encontraron no solo oro y armas, sino también textiles, objetos de madera e incluso restos de comida en un estado de conservación excepcional. Estos pequeños detalles ayudaron a reconstruir la vida cotidiana que rodeaba a estos poderosos pueblos. Vivieron, amaron, lucharon y gobernaron. Y cuando llegó su hora, fueron enterrados con tal grandeza que subrayó su excepcionalidad. Estos túmulos funerarios eran una especie de capital de los muertos, lugares donde el poder perduraba incluso tras la muerte del gobernante. Servían como recordatorio a los vivos de quién los gobernó y del legado que dejaron. No se trataba de una simple despedida, sino de la continuación de la existencia en otra dimensión, protegida por la tierra y el cielo. El viento estepario, eterno compañero de los escitas, soplaba sobre estas colinas, como si intentara contar sus historias a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Traía consigo aromas de hierba, polvo y lluvias lejanas, creando una atmósfera de antigüedad y grandeza. Estos montículos son testigos silenciosos de una época pasada, lugares donde la realidad y el mito, la historia y la leyenda se entrelazan. Preservan la memoria de quienes gobernaron estas tierras, aquellos cuya grandeza aún se siente en el silencio de la estepa. Es en lugares como estos donde el tiempo parece ralentizarse, donde podemos sentir el aliento del pasado. La grandeza de gobernantes enterrados para siempre se hace tangible. No se trata solo de historia escrita en libros, sino de historia grabada en la tierra, plasmada en oro y piedra. Los túmulos reales son monumentos que nos recuerdan la naturaleza cíclica del poder, la fugacidad de lo terrenal y la eternidad de la memoria. Y cada nuevo artefacto descubierto, cada inscripción descifrada, profundiza nuestra comprensión de estas personas extraordinarias y su mundo. En este silencio, entre las vastas extensiones donde el horizonte se funde con el cielo, los túmulos reales se yerguen como eternos recordatorios de quienes antaño gobernaron. Su grandeza, sepultada para siempre, perdura en la memoria de la tierra. La región septentrional del Mar Negro, donde la estepa se encuentra con el mar, se convirtió en escenario de relaciones asombrosas. Aquí, bajo el generoso sol del sur, se extendían las colonias griegas, brillantes focos de civilización en medio de las vastas extensiones. Y más allá, en el interior, se extendía el dominio de los escitas, los gobernantes nómadas de las estepas. Dos mundos, tan diferentes, pero conectados por hilos invisibles, convivían, entrelazando historias de comercio, amistad y, a veces, violentos enfrentamientos. Los griegos, con su amor por el orden, las ciudades construidas según un plan preciso, el arte y la filosofía, veían a los escitas con una mezcla de curiosidad y recelo. Para ellos, los escitas encarnaban una fuerza salvaje y desenfrenada, un pueblo cuyas vidas se regían únicamente por el ritmo de la naturaleza y el movimiento de sus rebaños. Los veían como guerreros cuyas flechas volaban más rápido que el viento, y artesanos cuyas joyas de oro deslumbraban la imaginación. Los escitas, a su vez, veían a los griegos como guardianes de riquezas incalculables, como artesanos capaces de crear maravillas. Sus ciudades, con sus murallas blancas y puertos bulliciosos, parecían maravillosas, pero ajenas a los escitas. Llegaron a las costas del sur impulsados por el afán de comercio, dispuestos a ofrecer sus pieles, oro, esclavos y grano a cambio de vino, plata, telas y productos exquisitos.
El comercio floreció. Las caravanas viajaban por la ruta de la seda, o mejor dicho, por sus ramales septentrionales. Las mercancías viajaban por tierra y mar en barcos pequeños pero robustos. Los comerciantes griegos navegaban por los ríos que desembocaban en el Mar Negro y se topaban con comerciantes escitas en vados y cruces. A cambio de barriles del aromático vino tan apreciado por los escitas, recibían valiosas pieles de zorro y marta, obtenidas en bosques remotos, o trozos de oro en bruto, que los escitas extraían de las arenas de los ríos. Las ánforas griegas eran especialmente apreciadas. Sus formas lisas y estilizadas, decoradas con pinturas, eran consideradas verdaderas obras de arte para los escitas. Contenían vino y más tarde sirvieron para almacenar agua o grano. Los artesanos griegos fabricaban armas para los escitas decoradas con sus famosos motivos animales. Espadas, puntas de flecha, piezas de arneses para caballos, todo esto cobró nueva vida en manos de hábiles artesanos. No solo las mercancías cruzaban fronteras, también se mezclaban ideas, creencias y formas de vida. Los dioses griegos encontraron adoradores entre los escitas y los motivos escitas impregnaron el arte griego. Existieron asentamientos enteros donde griegos y escitas convivieron, creando culturas híbridas únicas. Por ejemplo, en Olbia, una colonia griega a orillas del estuario de Bug, los arqueólogos han encontrado abundante evidencia de esta estrecha interacción. En ocasiones, esta cercanía se convertía en una amistad genuina. Las ciudades griegas asediadas por enemigos a menudo recibían ayuda de los líderes escitas. A su vez, los escitas, ante problemas internos o amenazas de otros pueblos, contaban con el apoyo de sus vecinos del sur. Estas alianzas, selladas con regalos y juramentos, no eran infrecuentes. Sin embargo, como suele ocurrir, la coexistencia pacífica no era eterna. Los vientos esteparios podían cambiar repentinamente de dirección, trayendo consigo nubarrones. Los escitas, un pueblo dinámico y belicoso, podían ser provocados por insultos, tratados rotos o simplemente por el deseo de saqueo. En esos momentos, sus veloces unidades de caballería descendían sobre los asentamientos fronterizos, sembrando el miedo y la destrucción. Los griegos, acostumbrados a la defensa organizada, no siempre podían resistir incursiones repentinas, pero sabían cómo defenderse. Sus ciudades estaban fortificadas y en el mar podían confiar en sus flotas. A veces, cuando la amenaza se volvía demasiado grande, las ciudades griegas se unían para contraatacar. El ejemplo más llamativo de tales enfrentamientos y de las posteriores interacciones complejas fue el enfrentamiento entre los escitas y el imperio persa, cuando Darío I, rey de reyes, decidió subyugar a las tribus escitas, se encontró con un pueblo que no reconocía la autoridad ni temía a la muerte. Los escitas, liderados por sus reyes, evitaron la batalla abierta, prefiriendo la táctica de tierra arrasada y las incursiones de desgastre. Ahuyentaron rebaños, destruyeron pozos y se retiraron a las profundidades de las estepas, atrayendo al enemigo. El ejército persa, vasto y poderoso, se mostró impotente ante estas tácticas. Padecía hambre, padecía sed y sufría constantes ataques. Esta fue una derrota aplastante para el imperio, que demostró la fuerza e independencia del espíritu escita. Los griegos, al observar este conflicto, aprendieron una valiosa lección. Pero incluso en períodos de tensión, cuando la espada pendía de un hilo, el comercio y el intercambio cultural no cesaron por completo.
se han encontrado numerosos artefactos griegos en túmulos funerarios escitas, así como rastros de su influencia en ciudades griegas. Esto sugiere que a pesar de todas las diferencias y conflictos, ambos pueblos encontraron puntos en común, reconociendo el valor del otro. Esta frontera entre la estepa y el mar, entre nómadas y poblaciones sedentarias, era más que una simple línea en un mapa. Era un organismo vivo y palpitante, donde la vida, la muerte, la riqueza y la pobreza, la amistad y la enemistad se entrelazaban en un patrón complejo pero cautivador. Y cada nuevo artefacto descubierto por los arqueólogos, cada piedra con inscripciones antiguas, añade nuevos detalles a este grandioso lienzo, revelándonos los secretos de la relación entre griegos y escitas, pueblos que dejaron una huella imborrable en la historia. Se acerca un cambio de era, como un soplo de viento en la interminable estepa. El aire presagia un cambio. La decadencia, como una niebla, envuelve lentamente las otrora poderosas tierras escitas. El silencio que precede a la tormenta se hace cada vez más palpable. Surgen luchas internas, como grietas en el robusto escudo del poder escita. Tribus afines, antaño unidas por su fuerza, comienzan a verse con recelo. La fría llama de la ambición arde en los corazones de los líderes, eclipsando los antiguos lazos de hermandad. Las rutas comerciales que antaño resonaban con el tintineo de las monedas y las risas de los mercaderes, ahora se ven a veces oscurecidas por la sombra de los bandidos. Los griegos que aún comercian en las costas del norte empiezan a notar estos cambios. Sus barcos, cargados de vino y cerámica, siguen llegando, pero ya no encuentran la misma unidad. Los escitas, siempre dispuestos a defender sus tierras, ahora se ven obligados a enfrentarse no solo a enemigos externos, sino también a la desunión interna. Las luchas internas los debilitan y los hacen vulnerables. Las amenazas externas, como depredadores hambrientos, olfatean la debilidad. Desde las estepas del norte, donde siempre han flotado el frío y los vientos, llegan nuevos rumores. Un pueblo, impulsado por una sed insaciable de conquista, cobra fuerza. Su embestida se hace cada vez más palpable. Llegan con hierro en las manos y fuego en la mirada, trayendo consigo una nueva y dura era. Los guerreros escitas, acostumbrados a las batallas con persas y griegos, se enfrentan ahora a un enemigo cuyas tácticas y fuerza son diferentes. Este nuevo enemigo no busca la gloria en los duelos, avanza como una ola inexorable, arrasando con todo a su paso. Los antiguos túmulos funerarios que custodian la paz de los reyes empiezan a percibir las vibraciones de la tormenta que se avecina. Sus joyas de oro, sus armas, todo lo que atestiguaba su antigua grandeza, ahora parece frágil ante la amenaza inminente. Los chamanes, invocando al cielo y a la tierra, perciben un cambio en el flujo de energía. Sus predicciones se vuelven cada vez más alarmantes y pintan imágenes de pérdida y olvido. El estilo animalista, que encarnaba el espíritu salvaje y la fuerza del pueblo escita, parece estar dando paso a formas más crudas, pero más efectivas. El arte, que una vez adornó sus vidas y glorificó a sus dioses, ahora se desvanece en el fondo. El valor militar, aunque aún venerado, no puede combatir por sí solo la desunión. Los grandes reyes, enterrados en sus tumbas doradas, parecen mirar desde las profundidades del tiempo a sus descendientes, quienes no lograron mantener la unidad.
Este es el principio del fin, pero no un final repentino, sino lento, como el atardecer que tiñe el cielo de carmesí antes del anochecer. La estepa, siempre hogar y campo de batalla, se está convirtiendo ahora en el escenario del drama de una era que termina. El sonido de los cascos que una vez se precipitaron a través de las infinitas extensiones ahora resuenan cada vez con menos frecuencia, ahogados por el susurro del cambio. Con cada día que pasaba, con cada viento que traía noticias del este, las tribus escitas sentían la fragilidad de su poder. Las luchas internas, como la hiedra venenosa, las enredaban, debilitándolas y debilitándolas. El orgullo y la independencia que siempre las habían caracterizado se convirtieron en terquedad, impidiéndoles unirse ante un desastre común. Algunos líderes, consumidos por el ansia de poder, vieron el debilitamiento del gobierno central como una oportunidad para su propio engrandecimiento, sin comprender que este era el camino a la destrucción de todo el pueblo. Otros, fieles a sus antiguas costumbres, no pudieron aceptar las nuevas realidades y continuaron viviendo en el pasado mientras el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. Fue durante este período cuando la unidad era tan esencial como el aire que la sociedad escita comenzó a desmoronarse. Los enemigos, como cazadores experimentados, percibieron esta debilidad. Observaron cómo los conflictos internos consumían la energía que podría haberse dedicado a la defensa contra las amenazas externas. Rumores de nuevos pueblos, su destreza marcial y fuerza imparable llegaron a los asentamientos escitas, causando ansiedad e incertidumbre. Fue una época en la que los muros erigidos por siglos de gloria y valor comenzaron a derrumbarse lentamente bajo la avalancha de contradicciones internas y desafíos externos. El viento soplaba cada vez más frío en la estepa, anunciando el amanecer de una nueva era inexplorada. El gran reino esquita, antaño formidable y poderoso, se encontraba en una encrucijada. Su historia, llena de batallas, arte y una cultura única, tocaba a su fin. Pero incluso al acercarse el ocaso, la luz del espíritu escita aún no se había apagado por completo. Brillaba en los ojos de los guerreros que se preparaban para la batalla final, en las canciones de los narradores que lamentaban la grandeza perdida, y en los artefactos dorados que los arqueólogos encontrarían milenios después para contarle al mundo sobre un gran pueblo cuyo destino estaba tan estrechamente ligado al aliento libre de las estepas. Este período de decadencia y discordia, esta aparente debilidad, fue solo una pausa antes del inevitable y monumental choque que cambiaría el curso de la historia. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo las interminables estepas de tonos carmesí y dorado. El viento, antaño suave, ahora susurraba noticias inquietantes, trayendo consigo el polvo de caminos lejanos y el aroma del cambio inminente. Era una época en la que las sombras del pasado aún no se habían disipado, pero nuevas siluetas, desconocidas y amenazantes, ya se cernían en el horizonte. El reino escita, que antaño extendía sus dominios de mar a mar, sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Atrás habían quedado los días de dominio indiscutible, cuando el mismo aire parecía imbuido del espíritu escita. Ahora en su lugar llegaban nuevos sonidos, nuevas voces, exigentes e inexorables. El ocaso de una era siempre está teñido de una belleza especial y penetrante. Es un momento en el que la grandeza del pasado aún resplandece, pero ya se siente el gélido aliento del futuro.
Los escitas, cuya gloria resonó por todo el mundo conocido, se encontraron en el umbral de una gran prueba. Sus ciudades, antaño llenas de vida y el fragor de las armas, ahora parecían más tranquilas, más cautelosas. Los viejos caminos, por los que se habían movido innumerables rebaños y ejércitos, ahora conducían a lo desconocido. Los grandes túmulos funerarios, silenciosos guardianes del antiguo poder, parecían escuchar el creciente estruendo, el lejano repiqueteo de los cascos. Y el sonido de las pisadas se acercaba. Desde el este, desde tierras desconocidas, donde el cielo parecía más cercano y la estepa aún más extensa, llegaban los sármatas. Eran un pueblo nacido como de la estepa misma, con una voluntad de hierro y una embestida veloz. Sus armaduras brillaban bajo los rayos del sol poniente, sus arcos estaban tensados y el fuego de los conquistadores ardía en sus ojos. Desconocían la tradición escita, no se inclinaban ante sus dioses. Para ellos solo existía el momento presente, solo la fuerza que los impulsaba hacia adelante. Los sármatas eran diferentes. Su caballería, más ligera y maniobrable, parecía fundirse con el viento. Sus guerreros, ataviados con armaduras de escamas, eran letales en combate cuerpo a cuerpo, y sus largas lanzas, las sarisas, podían atravesar cualquier armadura. No vinieron en son de paz, ni ofrecieron una alianza. Vinieron a tomar lo que les pertenecía, a forjar un nuevo camino en la historia. Su embestida fue como un torrente imparable, arrasando con todo a su paso. Los escitas, acostumbrados a las victorias y al temor de su nombre, no estaban preparados para semejante fuerza. Las luchas internas que habían debilitado su unidad favorecieron a sus nuevos enemigos. Comandantes experimentados, con el cabello marcado por cientos de batallas, sintieron que sus fuerzas se agotaban. Jóvenes guerreros, llenos de coraje, fueron incapaces de contrarrestar la embestida sármata con su antiguo poderío. Las estepas, que habían sido su hogar y fortaleza durante siglos, ahora parecían indefensas ante esta nueva y formidable invasión. El declive de la era escita no fue un declive silencioso, sino un choque turbulento y dramático. Fue una época en la que las antiguas tradiciones chocaron con una nueva realidad, en la que el oro de los túmulos escitas se vio amenazado, y el choque de espadas fue reemplazado por el estruendo de las lanzas sármatas. El viento que antaño cantaba la gloria de los reyes escitas, ahora traía noticias de derrota, de tierras perdidas, del desmoronamiento del mundo antiguo. Se acercaba la noche, larga y fría. Pero incluso en los momentos más oscuros, la luz del pasado nunca se desvanece por completo. Permanece en leyendas, en canciones, en joyas de oro que, como chispas, atraviesan las profundidades de los siglos. La historia de los escitas, llena de audacia, arte y espíritu indomable, no podía simplemente desvanecerse. Se transformó, dando paso a nuevos tiempos, a nuevos pueblos, pero dejando una huella imborrable en el alma misma de las estepas. Los sármatas continuaron su avance, avanzaron, dejando tras de sí un paisaje cambiante, una estructura de poder cambiante. Sus victorias no fueron repentinas, fueron el resultado de una embestida persistente e implacable. Gradualmente, paso a paso, ocuparon territorios previamente dominados por los escitas. No se trató de una simple invasión militar, fue un cambio de paradigma, un cambio en la esencia misma del poder en esta vasta extensión esteparia.
El dolor de la pérdida era evidente en los ojos de los líderes escitas. Vieron cómo su mundo, creado por sus antepasados, se desmoronaba. Pero incluso en esta desesperación, en esta premonición del fin, el orgullo persistió. El orgullo de un pueblo que no se sometió sin luchar, que dejó una huella imborrable en la historia. Lucharon hasta el final, intentando preservar lo que les era querido. Pero el tiempo es inexorable, y el curso de la historia no puede revertirse. La oleada sármata arrasó las estepas como una marea. Trajo consigo una nueva cultura, nuevas costumbres, nuevos idiomas. Los escitas, atrapados en esta embestida, comenzaron a disolverse, a asimilarse, dando paso a nuevos amos. Fue una progresión natural de los acontecimientos, un cambio lógico de era que ni el coraje, ni el arte, ni las antiguas tradiciones pudieron evitarlo. La decadencia del imperio escita era inevitable. Fue anunciada por las luchas internas y acelerada por el poder imparable de los sármatas. Pero incluso en esta decadencia, en este cambio de poder, hay belleza y grandeza. Es la belleza del final de un capítulo y el comienzo de otro aún no escrito. El viento sigue trayendo sus historias y ahora están llenas de nuevos motivos, nuevas voces. El dominio sármata se estableció de forma gradual pero firme. Su influencia se extendió como la sombra de un árbol imponente. Trajeron consigo su forma de vida, sus tácticas militares, su cosmovisión. Las tierras que antaño habían pertenecido a los escitas se convirtieron en tierras sármatas. Y esto no fue solo un cambio de nombre en un mapa, fue una profunda transformación de todo un estilo de vida. La despedida de los escitas fue silenciosa, casi imperceptible para los no iniciados. No se produjo en el fragor de la batalla, sino en el lento declive de su cultura, la disolución de su lengua y el surgimiento de una nueva forma de hablar y vivir entre sus descendientes. Los grandes túmulos funerarios erigidos en su honor permanecieron en pie como monumentos silenciosos a su antigua gloria, guardando en su interior secretos y recuerdos. El aire de la tarde estaba impregnado del aroma del humo de las fogatas, quizá la última comida de los guerreros escitas o los primeros fuegos encendidos por los nuevos habitantes de estas tierras. Había una sensación de orden en este cambio, aunque triste. El tiempo transcurría y cada era debía dar paso a la siguiente. Los sármatas llegados del este no fueron simples conquistadores. Formaron parte de una corriente migratoria mayor que transformó el mapa del mundo antiguo. Su llegada fue tan inevitable como el cambio de estaciones. Trajeron consigo su energía, su fuerza, sus ganas de vivir, que como el viento de la estepa eran indomables y omnipresentes. A medida que los últimos rayos del sol rozaban las cimas, pintándolas con un último resplandor dorado, se percibía cómo la atmósfera de la estepa cambiaba, se tornaba más tensa, más inquieta. Era el aliento de una era que terminaba, y el aliento de una era que apenas comenzaba. Un cambio de gobernantes, un cambio de destinos, un cambio de todo lo que conformaba la vida de estas extensiones ilimitadas. Así, la embestida sármata se convirtió en algo más que un simple conflicto militar, en un punto de inflexión que marcó el fin de una gran era y el comienzo de otra. Fue una historia de cómo incluso los reinos más poderosos pueden ceder ante nuevas fuerzas, de cómo la historia siempre avanza, trayendo consigo cambio y transformación.
Y en este movimiento, en este cambio de época, se encuentra su propia sabiduría perdurable, su propio eco eterno. Y así, mientras el viento sármata barría las estepas, dejando atrás solo el suave susurro de la hierba y los ecos de batallas pasadas, comienza un nuevo capítulo. Este es un capítulo sobre la memoria, sobre cómo los hilos del pasado atraviesan las profundidades de los siglos, conectándonos con quienes vivieron aquí antes que nosotros. Los escitas, antaño un pueblo poderoso, dueños de estas extensiones ilimitadas, ahora son solo sombras, fantasmas, cuyas huellas permanecen en la tierra. Sus reinos se convirtieron en polvo hace mucho tiempo. Sus ciudades desaparecieron bajo el embate del tiempo. Pero algo permanece: los túmulos funerarios. Estos gigantescos túmulos, erigidos por las manos de miles de personas, albergan sus secretos, sus creencias, sus vidas. Son testigos silenciosos que guardan sus secretos durante siglos. Cada túmulo funerario es un universo entero, encerrado en la tierra, esperando ser revelado. La arqueología es la clave para acceder a estos mundos olvidados. Es el arte de revivir lo que parecía perdido para siempre. Cuando los arqueólogos retiran cuidadosamente las capas de tierra, desvelan historias olvidadas. Trabajan con reverencia, entendiendo que cada artefacto, cada hallazgo, es un fragmento del pasado que puede revelarnos la vida, las costumbres y las creencias del pueblo escita. Imagínate una excavación. El sol brilla, el aire está cargado de polvo. Las palas excavan con cuidado en la tierra, cada golpe como un toque del pasado. Y entonces, entre la arcilla y las piedras, aparece algo brillante: oro. Los escitas amaban el oro. Era un símbolo de su poder, su riqueza, su conexión con los dioses. Cuando los arqueólogos desentierran joyas, armas y utensilios de oro, ven más que simples objetos brillantes. Ven la habilidad de antiguos artesanos, ven rastros de lujo, ven símbolos que tuvieron un enorme significado para la sociedad escita. Estos hallazgos revelan mucho. Tomemos, por ejemplo, el famoso estilo animal. Las representaciones de animales, ciervos, leones, grifos, están ejecutadas con increíble precisión y expresividad. Estos animales eran más que simples adornos. Poseían un profundo significado simbólico, personificando la fuerza, la velocidad y el espíritu de la naturaleza, tan importante para los nómadas. Al contemplar estas placas y colgantes de oro, podemos imaginar la vestimenta de los guerreros escitas, sus caballos ricamente decorados y sus estandartes militares. Pero no es solo el oro lo que nos habla. Fragmentos de arcilla, fragmentos de armas y huesos de animales son piezas del mosaico. Los huesos nos hablan de lo que comían los escitas, cómo cazaban y qué animales eran importantes para ellos. Las armas hablan de su destreza militar, cómo luchaban y cómo defendían sus tierras. Incluso la cerámica de arcilla más sencilla puede revelarnos sobre la vida cotidiana, cómo preparaban la comida y cómo vivían en sus yurtas. Los hallazgos relacionados con entierros son especialmente importantes. Los escitas creían en el más allá. Enterraban a sus líderes y nobles guerreros junto con sus posesiones, sus caballos e incluso sus sirvientes. Estos túmulos reales, como se les llama, son verdaderos tesoros. Se han encontrado allí carros enteros, ricamente decorados con oro, armas, joyas e incluso cuerpos congelados preservados por el permafrost.
Imaginen a arqueólogos trabajando en tales condiciones. El frío cala hasta los huesos, pero el trabajo continúa. Y de repente, bajo capas de hielo y tierra, ven algo asombroso. Un guerrero escita, vestido con sus ropas, con un arma en el cinto. Su piel, su cabello, incluso los tatuajes de su cuerpo, todo está preservado. Es como ver a una persona que acaba de dormirse, pero que en realidad lleva milenios durmiendo. Es un momento en el que el pasado cobra vida ante tus ojos, en el que la conexión entre el tiempo y el tiempo se hace tangible. Estos entierros nos ofrecen una visión única del mundo de los escitas. Aprendemos sobre sus rituales y su creencia en la vida después de la muerte. Vemos cómo se preparaban para la eternidad, cómo intentaban llevarse sus posesiones más preciadas al otro mundo. Esto habla de una profunda conexión con sus antepasados, un deseo de preservar su estatus y posición incluso después de la muerte. Pero no todos los secretos de los kurganes han sido revelados. Muchos fueron saqueados en la antigüedad. Otros están tan dañados por el tiempo que restaurar su apariencia original es prácticamente imposible. Sin embargo, incluso los hallazgos que tenemos nos permiten desvelar el secreto. Vemos que los escitas eran más que simples nómadas salvajes, como a veces se les retrataban. Eran un pueblo con una rica cultura, una estructura social compleja, un arte sofisticado y profundas creencias espirituales. La arqueología es un diálogo constante con el pasado. Es un intento de escuchar las voces de aquellos que han permanecido silenciados durante mucho tiempo. Cuando observamos joyas de oro, armas o los restos de asentamientos antiguos, no solo vemos objetos, sentimos el aliento de las estepas, oímos el sonido de las espadas, vemos las imágenes de guerreros, mujeres y niños que vivieron aquí hace miles de años. Estos fantasmas del pasado no nos asustan, más bien nos invitan a comprender quiénes somos, de dónde venimos. Nos recuerdan que la historia es más que una simple colección de fechas y acontecimientos. Es la historia de personas, sus pasiones, sus aspiraciones, su lucha por la supervivencia. Y los escitas, con su misterio y su fuerza, siguen siendo una de las páginas más vibrantes de este gran libro de la historia. Cada nueva excavación, cada nuevo descubrimiento es como una nueva página de este antiguo libro. Cada nueva página nos empieza a pintar un nuevo dibujo. Y mientras la tierra guarde sus secretos, mientras el viento susurre sus historias sobre los túmulos funerarios, el trabajo de historiadores y arqueólogos continuará. Buscarán, encontrarán, contarán historias. Contarán historias de los escitas, de sus vidas, de su desaparición, del legado que nos dejaron. A veces, de pie sobre un antiguo túmulo, se puede sentir cómo el tiempo se detiene. El viento parece amainar y la estepa que nos rodea se vuelve silenciosa. En esos momentos parece oírse el eco del pasado, sentir la presencia de quienes una vez habitaron estas tierras. Esto no es misticismo, sino una profunda comprensión de que el pasado siempre está cerca. Está en la tierra, en el aire, en nuestro interior. Los fantasmas del pasado, materializados en oro, bronce y piedra, nos invitan a un viaje tras los pasos de los escitas, por sus caminos nómadas, sus campos de batalla y sus lugares de culto. Un viaje que enriquece, que invita a la reflexión, que nos ayuda a comprender no solo la historia de un pueblo, sino también la naturaleza misma del destino humano, que, como el viento de la estepa, es voluble pero indomable. Así,
Paso a paso, capa a capa, los arqueólogos ensamblan el mosaico de la civilización escita. Reconstruyen escenas de sus vidas, su rutina diaria, sus guerras y sus días de paz. Nos devuelven la imagen de un pueblo que dejó una huella imborrable en la historia. Y aunque los escitas desaparecieron como pueblo independiente, su espíritu, su cultura y su memoria perduran. Viven en túmulos funerarios, en artefactos y en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Es en estos túmulos sepulcrales, silenciosos, bajo la cubierta de la tierra, donde se esconden las claves para comprender toda una era. Cada objeto recuperado de ellos es una palabra de una lengua olvidada, cada capa de tierra un verso de un poema perdido. Los arqueólogos, como antiguos escribas, descifran estos mensajes, dándoles nueva vida en nuestra conciencia. Recuperan cuidadosamente del olvido joyas de oro que antaño adornaron a reyes y reinas escitas, armas que aniquilaron a sus enemigos y objetos domésticos que nos hablan de la vida cotidiana. Imagine el brillo del oro, forjado por las hábiles manos de antiguos artesanos, que nos ha llegado a través de milenios. No es solo metal, es la encarnación del poder, la riqueza y una cosmovisión escita única, donde la belleza y la fuerza eran inseparables. Estas piezas, ya sean elegantes pendientes, enormes brazaletes o piezas de arneses para caballos, llevan el sello de un genio atemporal. Nos dicen que incluso en la dura vida de los nómadas había espacio para el arte y la estética. Pero los artefactos son solo una parte de la historia. Los propios complejos funerarios también son importantes. Los escitas enterraban a sus líderes con especial honor, creyendo que continuarían su reinado en el más allá. Enormes túmulos funerarios como el de Pazirrik o el de Tolstaya Mogila se convirtieron en auténticas cápsulas del tiempo. Los arqueólogos han descubierto no solo tesoros en su interior, sino también objetos extraordinariamente conservados gracias al permafrost. Cuerpos momificados, ropa de lana y seda, muebles de madera, incluso restos de comida. Todo esto nos permite reconstruir el estilo de vida, las costumbres y las creencias de los escitas con una precisión sin precedentes. Cuando los investigadores descienden a estas antiguas tumbas, se sienten transportados a otra realidad. El frío, el silencio, los aromas milenarios, todo crea una atmósfera única que hace que uno se sienta como testigo de acontecimientos del pasado. Ven cómo vestía un guerrero escita, cómo eran sus tatuajes, qué tipo de espada blandía. Estos no son solo datos áridos de un libro de texto, son una experiencia histórica viva y vibrante que acelera el corazón. El arte escita, en particular su estilo animal, desempeña un papel fundamental en la comprensión de su cosmovisión. Las representaciones de animales, ciervos, panteras, águilas, grifos, poseen un profundo significado simbólico. Representan fuerza, velocidad, libertad y una conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Estas imágenes, plasmadas en oro, bronce y madera, adornaban armas, ropa y objetos domésticos, convirtiéndose en parte integral de la identidad escita. Al contemplar estas figuras, pudimos imaginar un mundo donde los humanos se sentían parte de la naturaleza, donde los animales no eran solo presas, sino ancestros y compañeros totémicos. Además, los hallazgos arqueológicos arrojan luz sobre el arte militar escita. Puntas de flecha, espadas, hachas de guerra y restos de cota de malla dan testimonio de un alto nivel de entrenamiento militar y equipo de combate.
Particularmente interesantes son las representaciones de escitas en batalla, conservadas en algunos artefactos. Los representan como guerreros hábiles e intrépidos, capaces de enfrentarse incluso a los ejércitos más poderosos de la época, como, por ejemplo, en la famosa campaña de Darío I. Los hallazgos relacionados con las creencias escitas también desempeñan un papel importante. Figurillas de dioses, amuletos y objetos rituales nos ayudan a comprender cómo concebían el mundo, cómo se comunicaban con las deidades y cómo se preparaban para el más allá. Los atributos chamánicos hallados en algunos entierros indican la existencia de un sacerdocio desarrollado y rituales asociados con la comunicación con los espíritus. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los arqueólogos, muchos secretos de los túmulos escitas siguen sin resolverse. El tiempo y el saqueo han hecho mella, dejando solo fragmentos del pasado. Pero incluso estos fragmentos son invaluables, ya que nos permiten comprender mejor a este enigmático y poderoso pueblo que dejó una huella tan perdurable en la historia. Cada vez que los arqueólogos desentierran un nuevo artefacto, es como una voz viva del pasado que cuenta su historia. Es una historia de vida, muerte, lucha, fe y arte. Una historia que, como el viento de la estepa, sigue resonando a través de los siglos, recordándonos la grandeza y la fragilidad de la civilización humana. Y mientras los túmulos funerarios perduren, mientras la tierra conserve sus secretos, la labor de desenterrarlos continuará, revelando nuevas páginas de esta asombrosa historia. Silencio. Llega tras la tormenta, tras el estruendo de armas y gritos, tras el retumbar de miles de cascos. Un silencio que envuelve la estepa como una ligera neblina al amanecer. En este silencio, como un eco moribundo, resuenan ecos de grandeza. ¿Qué queda de quienes antaño gobernaron estas vastas extensiones? De los escitas, cuyas joyas de oro y destreza militar aún despiertan la imaginación. Pasaron los siglos. El tiempo, como un viento inexorable, arrasó ciudades y asentamientos, convirtiendo en polvo las estructuras de madera y los muros de adobe. Pero no todo estaba perdido. En lo profundo de los túmulos, en la tierra que preserva la memoria de días pasados, yacen sus secretos. Los arqueólogos, como exploradores pacientes, están desentrañando esta maraña del pasado pieza por pieza. Están descubriendo placas de oro que una vez adornaron ropa y armas, revelando la habilidad de los antiguos joyeros y los símbolos que eran importantes para este pueblo. La joyería con forma de animales, ciervos, panteras, águilas, es más que solo decoración. Encarna el espíritu de las estepas, su fuerza, su rapidez, su conexión con la naturaleza. El estilo animal, como lo llaman los eruditos, se ha convertido en el sello distintivo de la cultura escita, su firma reconocible, inconfundible. Los túmulos funerarios permanecen. Estas colinas colosales, esparcidas por la estepa como huellas de gigantes, representan un mundo entero enterrado bajo capas de tierra. Contienen los restos de reyes y nobles, líderes y guerreros, sus caballos y sirvientes, sus tesoros y armas. No solo oro, sino también bronce, hierro, madera, cuero. Todo lo valioso de la vida los acompañó a la eternidad. Estos enterramientos, como cápsulas del tiempo, nos permiten adentrarnos en el pasado, ver cómo vivían los escitas, sus creencias y cómo murieron. Nos permiten comprender la estructura social, la jerarquía militar y la riqueza de la élite gobernante.
Los grandes túmulos funerarios reales como Solocá o Kul Oba se han convertido en auténticos tesoros para la ciencia, revelando al mundo una capa entera de una civilización olvidada. Pero no solo nos ha llegado evidencia material, existe otro legado, más elusivo pero no menos importante. Se trata de leyendas transmitidas oralmente, que se transforman y cambian con el tiempo. Son ecos de sus creencias, su comprensión del universo, de dioses que moran en los cielos y en las profundidades de la tierra. De espíritus que controlan el destino de las personas y la naturaleza. De chamanes que podían comunicarse con el más allá, sanar y predecir el futuro. Estas creencias, aunque no nos legaron templos monumentales, impregnaron toda la vida de los esquitas, moldeando sus acciones y su cosmovisión. Su historia es una de constante movimiento. Eran nómadas, su hogar eran las estepas, su vida un viaje. Un camino trazado por los cascos de sus caballos, guiados por el viento. No construyeron ciudades, ni se asentaron en el suelo, atados a un lugar. Su fuerza residía en su movilidad, en su capacidad de aparecer y desaparecer rápidamente, en veloces incursiones y retiradas. Esta movilidad, esta libertad de movimiento, fue quizás la clave de su largo reinado. Eran los amos de las estepas, sus jinetes, su alma. Los encuentros con otros pueblos, especialmente con el poderoso imperio persa, revelaron su increíble audacia y destreza marcial. Su negativa a la rendición, su capacidad para aprovechar el terreno y su agilidad en la batalla se volvieron legendarios. No temían a los grandes ejércitos, sabían cómo contrarrestarlos, contraatacar y evitar una confrontación decisiva. Esta capacidad de sobrevivir e incluso prevalecer a pesar de las adversidades habla del nivel supremo de su organización militar y entrenamiento individual. Su arte, el estilo animal, se convirtió en un lenguaje comprendido por muchos pueblos. Se extendió a lo largo de la ruta de la seda, influyendo en las culturas de países vecinos e incluso lejanos. Desde el Altai hasta la región del Mar Negro, desde los escitas y sus vecinos hasta culturas más lejanas, este estilo dejó una huella imborrable. Esto habla no solo de su valor artístico, sino también de los extensos lazos comerciales y culturales que mantenían los escitas. No solo eran guerreros, sino también participantes activos en los procesos globales de su época. Pero el tiempo es inexorable. Incluso los grandes imperios decaen. Las luchas internas, las luchas de poder, el debilitamiento de la disciplina militar, todo esto erosionó su poder desde dentro. Y desde el norte, desde las agrestes estepas, avanzaron nuevas fuerzas. Los sármatas, tribus emparentadas con los escitas, comenzaron su embestida. No se trató solo de un cambio de gobernantes, fue un cambio de era. Los escitas, antaño formidables conquistadores, gradualmente cedieron el paso a nuevos amos de las estepas. Sus dominios se fragmentaron y su influencia se desvaneció. Los últimos centros de la cultura escita, especialmente en Crimea, sobrevivieron más tiempo, pero tampoco pudieron resistir la embestida. Asimilación, migración, absorción por vecinos más poderosos. Tal fue el destino de muchos pueblos antaño poderosos. El gran reino escita, extendido sobre vastos territorios, desapareció gradualmente del mapa político mundial. ¿Pero es este el final de la historia? No. La historia de los escitas no terminó con su desaparición política. Continuó en la tierra, en los túmulos funerarios, en los artefactos que encontramos. Continuó en las leyendas, en los cuentos, en la memoria de los pueblos que convivieron con ellos.
Continuó en la ciencia, en la arqueología, que sigue revelando sus secretos, como el viento que susurra en la hierba contando historias antiguas. ¿Qué queda de este gran pueblo? Permanece la memoria de las estepas, de la libertad, de los caballos, del oro, la memoria del valor militar y del arte que aún hoy asombra. La memoria de un pueblo que vivió según sus propias leyes, que dejó una huella única en la historia de la humanidad. Su legado no son solo artefactos en museos, es parte de nuestro pasado compartido, que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Es un eco de las estepas que sigue resonando, recordándonos la fuerza, la belleza y la fragilidad de la civilización. Y mientras busquemos, mientras estudiemos, mientras recordemos, los esquitas seguirán vivos. Viven en cada objeto de oro descubierto, en cada nuevo hallazgo, en cada historia que escuchamos. Su espíritu, su cultura, su historia, todo esto se ha convertido en parte de lo que llamamos nuestro patrimonio humano común. Y este patrimonio, como el viento de la estepa, vivirá para siempre, arrastrando el polvo de los siglos y recordándonos a quienes nos precedieron. Silencio, tan profundo que apenas se oye el viento rozando la hierba. El silencio que precede al mundo trastocado. El tiempo, como cansado de su interminable marcha, se ha ralentizado, casi detenido. El aire está quieto, lleno de anticipación, como antes de una tormenta, cuando el cielo se oscurece y los pájaros enmudecen. No es solo una pausa, sino un hálito de eternidad, una premonición de cambios que inevitablemente llegarán. Y en este silencio, como de las profundidades de la tierra, surgen lecciones. Lecciones dejadas por los escitas. Ellos, estos antiguos nómadas, son como un espejo que refleja toda la complejidad y las contradicciones del destino humano. Míralos. Imagina estepas interminables, donde el horizonte se pierde en la bruma, donde el sol dibuja patrones dorados sobre la hierba pluma. Este es su mundo, un mundo donde el movimiento es vida, donde un caballo es una extensión del alma, y la libertad es el aire que se respira. No construyeron ciudades de piedra ni erigieron templos majestuosos como los de los pueblos sedentarios. Sus hogares eran móviles, sus vidas una constante transición. Y ahí reside su fuerza. Una fuerza que nace de una profunda conexión con la naturaleza, con los ritmos de la tierra y el cielo. Los escitas eran maestros de la adaptación. Tomaron lo mejor del mundo y lo transformaron en algo único y propio. Su arte, el famoso estilo animal, es más que una simple decoración. Representa su cosmovisión, su relación con el mundo animal y las fuerzas de la naturaleza. Un ciervo al galope parece representar la velocidad y la libertad. El grifo, que combina la fuerza de un depredador con el poder de un ave, es símbolo de su espíritu guerrero. Estas imágenes, grabadas en oro o talladas en madera, cobran vida en nuestras manos, transportándonos a esa época lejana. Sus creencias eran tan sencillas como profundas. Adoraban el cielo, esa cúpula infinita que los dominaba, y la tierra, esa nodriza, la dadora de vida. Sus dioses eran parte de la naturaleza, poderosos e impredecibles. Fuego, agua, viento, todos portaban un elemento divino. Y los chamanes, intermediarios entre mundos, los guiaban a través de los misterios de los rituales, la sanación, la predicción del futuro y la comunicación con los espíritus.
Su conexión con lo sobrenatural era orgánica, natural, como la respiración. Pero los escitas eran más que simples pastores pacíficos y artesanos hábiles. Eran guerreros, guerreros cuyo valor y audacia inspiraban temor incluso en los poderosos imperios. Recordemos su encuentro con el rey persa Darío. El gran conquistador, que había conquistado medio mundo, se enfrentó a un pueblo que se negaba a someterse. No libraron una batalla decisiva que podría haber decidido la guerra. En cambio, utilizaron su mayor fortaleza, la estepa. Se llevaron a sus rebaños, agotaron al enemigo, atacaron con la velocidad del rayo y desaparecieron, dejando a los persas desconcertados y furiosos. Fue una guerra a muerte, pero una guerra donde la inteligencia y la astucia triunfaron sobre la fuerza bruta. Sus túmulos reales son monumentos a su grandeza, a su anhelo de eternidad. Estas grandiosas estructuras, enterradas bajo miles de toneladas de tierra, albergan los restos de gobernantes, sus tesoros, sus armas, sus fieles caballos. Cada túmulo cuenta una historia, una vida, terminada pero no olvidada. Son testigos de la riqueza, el poder y la compleja estructura social de la sociedad escita. Estos túmulos, como centinelas silenciosos, guardan los secretos del pasado, esperando ser revelados. Sus interacciones con sus vecinos, especialmente con los griegos, eran multifacéticas. Comercio, intercambio de bienes, préstamos culturales, todo existía. Los griegos admiraban el oro escita, su arte, su espíritu guerrero. Pero también hubo enfrentamientos y conflictos. Las fronteras siempre fueron fluidas y las relaciones tan volubles como el viento de la estepa. Los escitas formaban parte de un mundo más amplio, pero conservaban su singularidad. Pero incluso las civilizaciones más grandes no son eternas. Los conflictos internos, el debilitamiento del poder y las amenazas externas erosionaron gradualmente la unidad escita. Nuevas fuerzas y nuevos pueblos surgieron para ocupar su lugar. Y uno de los más significativos fue el avance de los sármatas. Los sármatas, tribus emparentadas con los escitas, los desplazaron gradualmente de sus tierras tradicionales y ocuparon su lugar en el escenario de la historia. Esto no fue simplemente un cambio de gobernantes, fue un cambio de era, un cambio de paradigmas culturales. Y entonces, cuando parece que todo ha desaparecido, que un pueblo se ha desvanecido en el tiempo, llega una revelación. Una revelación que llega a través de la arqueología, de los artefactos descubiertos, de las escrituras descifradas. Cada nuevo túmulo, cada nuevo descubrimiento, es una voz del pasado que nos habla. Nos recuerdan que la historia no es un proceso lineal, sino un patrón complejo, donde se entrelazan los hilos del destino, donde el pasado perdura en el presente. Los escitas, tras desaparecer como fuerza política, dejaron una huella imborrable. Su legado es más que hermosos objetos de oro en vitrinas de museo. Es un símbolo de libertad, de independencia, de la profunda conexión del hombre con la naturaleza. Estas son lecciones de supervivencia, de adaptación y de cómo preservar la identidad en un mundo cambiante. Nos muestran que incluso los pueblos más poderosos pueden enfrentarse al declive, pero su espíritu y su cultura pueden perdurar para siempre. Su destino es un espejo. Un espejo en el que podemos vernos reflejados, nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Nos recuerdan la fragilidad de la civilización, el eterno ciclo de ascenso y caída, cómo cada era da paso a otra.
Pero también nos recuerdan la fuerza del espíritu humano, la capacidad de crear belleza, el deseo eterno de libertad. El silencio vuelve a envolver la estepa, pero esta vez es un silencio diferente, un silencio cargado de significado, un silencio que transporta ecos del pasado. Como el viento que barre los campos, los escitas dejaron tras de sí solo un susurro, meros ecos que podemos oír si prestamos atención. Y en estos susurros se esconden lecciones de eternidad que siguen vigentes hoy. Nos enseñan a valorar la libertad, a respetar la naturaleza y a buscar la excelencia en nuestro trabajo. Nos recuerdan que toda cultura, todo pueblo que ha dejado huella es digno de memoria y respeto. Y mientras los recordemos, mientras los estudiemos, mientras hablemos de ellos, los escitas seguirán vivos. Viven en nuestros recuerdos, en nuestros corazones, en el aire que respiramos. La estepa respira. El viento que antaño traía el estruendo de los cascos y el entrechocar de las armas, ahora solo susurra entre la hierba alta. Cuenta historias que solo el corazón puede oír. La historia de un gran pueblo, cuyos caballos recorrieron las tierras desde el Danubio hasta el Indo, ha llegado a su fin natural. No fue un final repentino, sino más bien un lento desvanecimiento, como la luz del día dando paso al crepúsculo vespertino. Los escitas, dueños del oro y gobernantes de las estepas, se desvanecieron en el transcurso del tiempo. Sus túmulos reales, erigidos en honor a los gobernantes fallecidos, ahora solo conservan el silencio y el polvo de siglos. Los sármatas, sus compañeros nómadas, llegaron del este, trayendo consigo nuevas costumbres y una nueva fuerza. La gran estepa, siempre generosa, dio la bienvenida a los escitas, los sármatas y a innumerables otros pueblos cuyos nombres se han desvanecido de la memoria, pero cuya sangre y espíritu permanecen en la tierra. Atrás quedaron los temibles jinetes cuyas flechas sembraban el miedo. Atrás quedaron los ciervos dorados que corrían sobre los escudos. Pero hay memoria que portan los arqueólogos desenterrando fragmentos de sus vidas bajo tierra, memoria preservada por la tierra misma, saturada con su aliento. El silencio que envuelve la estepa no es vacío, está lleno de ecos del pasado. Es la calma tras la tormenta, cuando el cielo se despeja y el mundo encuentra una nueva armonía. El viento, que barre las extensiones infinitas, parece traer consigo el último aliento del mundo antiguo. El susurro de los escitas, fantasmas del pasado, resuena en su aliento. Es un eco de libertad, un eco de fuerza, un eco de una vida tan brillante como el relámpago y tan profunda como la tierra misma. Y ahora, mientras el sol se esconde en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados, parece como si la estepa misma estuviera quieta, respirando esta paz eterna. Los rastros de los escitas han desaparecido de la superficie, pero su espíritu permanece. Vive en cada ráfaga de viento, en cada brizna de hierba que se eleva hacia el cielo. Esta es la eternidad, en la que se entrelazan los destinos de los pueblos, en la que el pasado permanece para siempre como parte del presente. La calma del viento estepario, eso es lo que permanece. Esta es la última palabra pronunciada por el mundo antiguo, una palabra llena de sabiduría y paz.